Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos por unirse a la segunda sesión de este taller de fortalecimiento de capacidades para productores del sector agrícola, silvícola y forestal del Ecuador. En esta ocasión le voy a ceder la palabra a Miriam Orbea del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos para que nos dé la bienvenida al taller. Adelante, Miriam. Muchísimas gracias, Amanda. Muy buenos días con todos. Bueno, pues bienvenidos. Es un gusto que estén aquí participando en esta segunda capacitación. Este es un taller de fortalecimiento de capacidades y recomendaciones de política para implementar y mejorar lo que son los sistemas de medición, reporte y verificación, que apoyará en lo que es el seguimiento de las metas de reducción de emisiones y sostenibilidad para los sectores agrícola y forestal. Este es el resultado de un trabajo que lo han venido haciendo justamente entre el Grupo Faro y los compañeros de Carbon Trust, y refleja justamente la investigación y trabajo que ellos han hecho y las recomendaciones del estudio que han desarrollado. Entonces, pues yo, sin más, pues deseo que este taller se desarrolle de la mejor forma y que sea de mucho provecho y quizá para algunos el inicio o quizá complementar los conocimientos que tenemos sobre este tema. Con esto, pues, les doy la bienvenida a todos y también les cedo la palabra a los expositores. Que tengamos una excelente capacitación. Muchas gracias, Miriam, por las palabras. Y justamente sí quisiera hablar sobre el objetivo de la sesión número 2 de esta serie de talleres. Y principalmente es entrar en contexto primero sobre la situación de Ecuador en el sector agropecuario y forestal, teniendo estadísticas o datos relevantes. Esa sería la primera parte. Seguiremos con el tema de recuperación de paisaje forestal, tomando en cuenta que restaurar la integridad ecológica, mejorar la productividad y valor económico de las tierras degradadas, no solo es clave para la mejora de la biodiversidad, sino como sustento de las poblaciones locales. Y culminaremos esta presentación con el tema de manejo sostenible de recursos maderables y no maderables. En esta ocasión los acompañaremos su servidora Fernanda García de la consultora Carbon Trust y mi compañera de consorcio María Claudia Valdivia, que es líder temática de agricultura, y bosques para América Latina de la organización Practical Action. Ahora, presentación sobre el contexto de Ecuador en el sector agropecuario y forestal. Quisiera iniciar mencionando que el Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza en biodiversidad, la cual está asociada a una serie de variables ambientales como el bioclima, el relieve, el suelo, regímenes de inundación, entre otros factores. Todos estos interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales que conviven con varios tipos de vegetación. Un ecosistema, entendido de forma simple, es un grupo de organismos que interactúan entre sí y con su entorno físico. Entonces, este concepto incluye aspectos relacionados con la interacción entre los organismos, o sea, los sistemas bióticos y los factores abióticos, que son como los ciclos de materia y nutrientes, y también algunas dinámicas sucesionales. En consecuencia, la estructura de un sistema de clasificación de ecosistemas debe ser un elemento clave para poder caracterizar la biodiversidad. Y también puede llegar a ser un requisito previo para mapear sus patrones geográficos, dando un ejemplo, ¿no? Entonces, el Ecuador, si ustedes ven en la diapositiva, tiene 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos, 12 son arbustivos y 14 ecosistemas herbáceos. De los ecosistemas boscosos, un dato importante y que creo relevante es que el bosque nativo representa el 5.73% del territorio continental del país, y de los cuales el 74% se encuentra en la región amazónica. Por eso es sumamente relevante. La vegetación arbustiva, que también se le conoce como matorrales, y la herbácea, que son como los pastizales, representa el 9.48% del territorio continental del país de Ecuador. Entonces, el sector agropecuario usa o representa el 35.88% del territorio de Ecuador.
Ahora, me gustaría explicar un poco una de las características o capacidades que tienen los árboles para ir entendiendo un poco más la importancia de los ecosistemas boscosos para el país y o sea, qué relevancia también tiene para el problema interdisciplinario que es el cambio climático. Entonces, aquí en esta diapositiva donde les quiero hablar sobre el promedio del carbono almacenado por estrato arbóreo, el carbono almacenado se encuentra en la biomasa de los árboles y corresponde a la materia orgánica producida de un bosque. Entonces, normalmente se detectan 4 tipos de biomasas: la biomasa viva, la biomasa subterránea, materia orgánica muerta, que incluso este concepto lo vamos a utilizar en la sesión del día de mañana, que va a ser un poco más práctico, y la biomasa del suelo. La importancia de realizar este tipo de mediciones del almacenamiento de carbono en los bosques naturales, principalmente es determinar el carbono almacenado que radica en estos, porque cumplen un papel crucial en el ambiente por los servicios que ellos ofrecen. Un ejemplo relevante es cómo ayudan a mitigar efectos relacionados al cambio climático. Gracias a la capacidad que tienen de absorber CO2 de la atmósfera y fijar el carbono de esos gases de efecto invernadero en su biomasa. Biomasa, entiéndase, hojas, ramas, tallos, raíces. Entonces, lo cual sucede por medio de su proceso de fotosíntesis y al mismo tiempo que hacen esto, también liberan oxígeno a la atmósfera, actuando como sumideros de carbono. Entonces, la figura, perdón, que pueden ver en su pantalla muestra el promedio de carbono almacenado por tipo de bosque. Por ejemplo, el bosque seco pluvio estacional tiene una capacidad de almacenar de carbono de 37.04 toneladas por hectárea. El bosque seco andino tiene 47.91 toneladas por hectárea. Los moretales, 75.8 toneladas por hectárea, 83.3 del bosque siempre verde de tierras bajas de Chocó. El manglar tiene una capacidad de almacenaje de 86.63 toneladas por hectárea. Así, hasta por ejemplo, el que tiene mayor capacidad, que es el bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia, que tiene 160.4 toneladas por hectárea. Entonces, ahora hablaremos un poco más del sector agricultura, silvicultura y uso del suelo, o el sector AFOLU, por sus siglas en inglés. Y les mencioné un poco de este sector en Ecuador la sesión pasada. O sea, el día de ayer, por ejemplo, mencionamos que el sector AFOLU en Ecuador representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, este sector es crucial no solo desde una perspectiva económica, sino también en términos de gestión ambiental y sostenibilidad, ya que abarca actividades importantes relacionadas, por ejemplo, con el uso de tierra, la conservación de los bosques y la producción agrícola, principalmente. Entonces, este sector agrícola es muy importante para el país, ya que el total del PIB que se registró en 2020 tiene una participación un poco más en la tabla, dice el 8% según por el sector, seguido por del sector minero, el de manufactura, entre otros. Todo esto lo pueden ver en la tabla. Entonces, anualmente, el Ecuador pierde alrededor de 94.353 hectáreas de bosque. ¿Pero por qué? En la sesión de ayer también hablamos que en el Ecuador el principal factor que ha promovido el cambio de uso de suelo es la deforestación. Y todo esto con fines de ampliar la frontera del sector agrícola. Entonces, también ayer mencioné que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica dice que la deforestación del país se debe principalmente a, uno, ¿se acuerdan que les platiqué que era por la política agraria que había anteriormente y que consideraba que los bosques eran como tierras baldías e improductivas? Y pues esto fomentaba la expansión de la frontera agrícola. El número 2 es la industria maderera, pero de tipo extractivo. El número 3 estaba el incremento de monocultivos industriales y también les mencionamos mucho las commodities, por ejemplo, los productos de materia prima como banano, palma africana, cacao, y las industrias extractivas, que son la petrolera y la minera. También están los procesos migratorios, incendios forestales, y otro elemento clave que ayer también les mencioné es que el conductor de deforestación también puede llegar a ser el índice de pobreza o la pobreza. Mencionado este último,
Ecuador tiene un índice de deforestación neta anual más o menos de 47.497 hectáreas al año. Esto todo registrado en 2015. Para que se den una idea más o menos, porque a veces a mí me gusta tener esta idea de poder comparar y hacer un poco más tangible de qué cantidades estamos hablando. Es, por ejemplo, en cuanto a proporciones, esta cantidad, o sea, los 47.000, casi 47.500 hectáreas al año, equivale más o menos a 77.000 canchas de fútbol, de soccer. Entonces, Ecuador tiene un promedio de deforestación bruta, que es más o menos la cantidad de bosque que se ha perdido totalmente, sin tener en cuenta, por ejemplo, la reforestación o el crecimiento natural de nuevos bosques. Entonces, de 94.353 hectáreas por año. Estas son aproximadamente 58.466 canchas de fútbol. O sea, suena súper aparatoso, ¿cierto? Y su promedio anual de deforestación neta, que es un poquito más realista, porque aquí sí toman en cuenta actividades de reforestación y de recuperación de cobertura vegetal, es de 61.000 hectáreas al año, que equivale más o menos a 37.820 canchas de fútbol de bosque que Ecuador pierde al año. Entonces, sí es un dato importante o relevante que considero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La siguiente, el sector AFOLU es responsable del 50.64% de las emisiones de CO2 en Ecuador. La contribución nacional de emisiones de efecto invernadero de Ecuador por tipo de gas, o sea, por ejemplo, de CO2 es el 74.51%. O sea, Ecuador emite de 100% de su total, de todas sus emisiones de gases de efecto invernadero, el 74.51 es de CO2, el 17.83 es de metano o CH4, y el último, que son los los óxidos nitrosos, o como lo conocemos, NOx, es el 7.66. Entonces, enfocándome al CO2, por ahora, en el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono, el sector UTCUS, como lo pueden ver en la gráfica de su pantalla, o el sector AFOLU, UTCUS es por sus siglas en español y AFOLU es el acrónimo en inglés. Entonces, como pueden ver en la gráfica en su pantalla, el sector emite hasta el 50.64%, seguido del sector energía, que emite 46.13%. Entonces, son los dos sectores que tienen así como las mayores emisiones de CO2 en Ecuador. Ahora, de sector agrícola, o específicamente el sector agrícola en Ecuador, emite aproximadamente 15.699 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. En la gráfica pueden ver, se representan las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola de Ecuador para el año 2018, creo, sí. La actividad productiva de este sector que más emite es la ganadería. Entonces, la ganadería constituye el 63.81% de las emisiones, seguida por fuentes agregadas y fuentes de emisión que no son de CO2 de la tierra, con un 36.19%. Para que quede más claro, estas fuentes agregadas y fuentes de emisión de no CO2 es como una categoría que comprende actividades y subcategorías como, por ejemplo, quema de biomasa viva, emisiones directas e indirectas de óxidos nitrosos, descomposición anaeróbica, entre otras. Entonces, retomando la actividad que más emite en el sector agrícola, que es la ganadería, dentro del sector ganadero, la fermentación entérica es responsable del 60.97% de las emisiones. Entonces, indicando que la digestión del ganado es una fuente principal de gases de efecto invernadero, y después también está la quema de biomasa en tierras de cultivo, que es un poquito menos significativa con el 0.14% de las emisiones. Ahora, mencionadas todas estas estadísticas, finalmente, ¿en qué está comprometido Ecuador para reducir todas estas emisiones? ¿No? Esta es una pregunta muy importante. Entonces, cada país que forma parte del Acuerdo de París, presenta sus contribuciones determinadas a nivel nacional, o también conocidas como NDCs o NDCs, donde se detallan sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se van a adaptar a los impactos del cambio climático.
Ecuador, en su compromiso climático hacia 2025, busca implementar políticas y acciones enfocadas en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar su resiliencia y poder así, pues, disminuir su vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, ¿cierto? Esto se aplica específicamente en sectores prioritarios, tanto para la mitigación como para la adaptación, donde se establecen líneas de acción basadas en escenarios que van a ver ahorita en la pantalla, que son tanto condicionales como como incondicionales y como condicionales. Entonces, en este sentido, quisiera explicarles, por ejemplo, el escenario incondicional se refiere a las medidas y acciones que el país puede implementar, todo en función de sus propios recursos y dentro de sus propias capacidades. O sea, es algo que por lo general Ecuador sí puede cumplir. Y un escenario condicional es aquel que va más allá de la contribución incondicional y que el país está dispuesto a emprender siempre y cuando pueda tener o disponga de medios de apoyo de cooperación internacional. Estas metas, por lo general, son muchísimo más ambiciosas. Entonces, nada más para que vean un poquito el NDC en el sector agricultura, por ejemplo, en el escenario incondicional para la agricultura, tiene un año base de 2010 y el año de proyección es 2015, con la meta de reducir 16.83 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Sus líneas de acción principal son investigar es el desarrollo de investigación y la generación de sistemas de información, principalmente para fortalecer la gestión del cambio climático en el sector agropecuario y promover el desarrollo pecuario sostenible a nivel nacional. Una de las iniciativas que ya se tienen son las prácticas de agricultura y ganadería climáticamente inteligente. Sí, yo creo que este concepto ya les suena porque mi compañera Elizabeth lo mencionó mucho ayer de los 4 pilares con cada uno de sus requerimientos. Entonces es por eso que era importante que ustedes conocieran también sobre este tema porque es una iniciativa que ustedes tienen en sus NDCs. Entonces es integrar justamente CSI dentro de sus prácticas agrícolas. En el escenario condicional, también tiene un año base de 2010 y un año de proyección 2015, con la meta de reducir 948 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Entonces, se fijan, es más ambicioso que el incondicional. Sus líneas de acción, además de las que les mencioné, también es complementar con el desarrollo e implementación de sistemas agroproductivos sostenibles en los sectores agrícola, pecuario y forestal a nivel nacional. Y las iniciativas que ya se tienen son el Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible y la implementación de medidas y acciones RED+ para la reducción de la deforestación. Esto es en el sector agrícola. Ahora, ¿cuál es el NDC o qué dice el NDC de Ecuador para su sector AFOLU? El sector incondicional, el escenario incondicional tiene como año base 2010 y un año de proyección para 2025 también, con la meta de reducir 16.078.32 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Y las líneas de acción están entre varias, nada más mencionarles algunas, por ejemplo, conservar el patrimonio natural, fortalecer la reducción del patrimonio natural, incrementar el establecimiento y manejo de las plantaciones forestales comerciales sostenibles, fortalecer el control forestal. Y ya hay iniciativas, o sea, ustedes, Ecuador, tienen el programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible que creo le llaman ProAmazonia. Esa es una. Y sobre el escenario condicional, también tiene de año base 2010 y un año de proyección 2025 y la meta es reducir hasta 72.074.31 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Y dentro de sus líneas de acción está, por ejemplo, aparte de las que también ya les mencioné, está fortalecer la prevención de incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, o fortalecer e incrementar la superficie de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o conservar las zonas de importancia hídrica también. Y dentro de las iniciativas que ya tiene el país está el Plan de Acción RED+ del Ecuador, que se conoce como Bosques del Buen Vivir, que tienen una línea base o comprende el periodo de 2016 hasta 2025, que coinciden con sus índices. Hasta ahora sería como todo sobre el contexto de qué está haciendo Ecuador en cuanto al sector AFOLU. Y sí me gustaría darle la palabra a mi compañera María Claudia,
que entrará un poquito en detalles sobre temas de paisajes forestales y sistemas silvopastoriles. Entonces, Macu, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Fernanda. Y bueno, buenos días a todos y todas. Em, para un poco como introducción a lo que viene siendo la sección 3 y la siguiente, la sección 4, hablando de los recursos maderables y no maderables, es importante mencionar que la razón de todo lo que es de este taller es la hoja. Primero tenemos todo el marco a nivel internacional que nos indica una hoja de ruta a seguir sobre dónde está el financiamiento climático, ¿no? Ya sea la NAMA Facility, el gobierno de Reino Unido, que es quien está financiando este proyecto, pero también otros dentro de lo que sería. Ahora va a iniciar un proyecto de paisajes biodiversos en la frontera Perú-Ecuador. Está el IKIN, el NAMA Facility, que ahora es Mitigation Action Fund, y otras fuentes de financiamiento que están ayudando a los productores, a las MIPYMES, a transicionar hacia lo que nosotros vamos a proponer como algunas ideas iniciales, pero que al final todo se enmarca en lo que es agricultura climáticamente inteligente dentro de las certificaciones que ya han explicado, ¿no? Y por otro lado tenemos las CNS a las que el financiamiento climático se alinea, es decir, si tú quieres aplicar este tipo de financiamiento es necesario que estés trabajando dentro del marco de las NDCs que hemos hablado, pero también el propio financiamiento del Estado se dirige a este tipo de iniciativas y por eso es tan importante adentrarse, no solamente por un tema de acceso a financiamiento, sino también por lo que el mercado internacional está pidiendo con algunos requisitos como los commodities libre de deforestación, que es algo que la Unión Europea ya va a iniciar el reglamento para el tema del cacao y café sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, para entrar ya en el asunto de los paisajes forestales, ¿por qué hablamos de paisajes forestales? Cuando hablamos en general de compromisos climáticos y en proyectos de mitigación, tradicionalmente los proyectos, iniciativas y en general el financiamiento suele estar aplicados bajo espacios definidos a través del aleatorio, normalmente límites políticos, eh, pero sin embargo los ecosistemas no se limitan a estos espacios políticos. Es ahí donde nace el enfoque ecosistémico, donde para poder trabajar de manera integral todo no solamente agricultura, pero sino también conservación de bosques, restauración de suelos y otras iniciativas en el marco de lo que ya hemos conversado, necesitan ser trabajadas con este enfoque de paisaje. La hipótesis de este enfoque es que se pueden encontrar mejores soluciones y se buscan oportunidades que atraviesan economías, es decir, no me centro en el café, sino también en el cacao, que al final crece en el mismo ecosistema. Y si vamos más allá de las disciplinas y territorios dispares, ¿no? Es decir, estas soluciones combinadas son mejores a la suma de las partes, ¿no? Y lo que hay que buscar es integralidad, si bien muchas veces como empresas, como productores o en general como la propia producción, se enfocan netamente en lo que vienen realizando en el core de cada uno de ustedes, es importante aliarse con distintos aliados que puedan estar trabajando en el mismo paisaje para poder lograr soluciones de escala que lleguen a estas metas que hemos mencionado, pero que a la vez mejoren algunos puntos específicos, como por ejemplo el abastecimiento de agua, ¿no? Que se tiene que trabajar en las cabeceras de cuenca para que llegue en la parte de abajo, y así otros distintos aspectos que tienen que ver más con los servicios ecosistémicos, que son parte integral de todo el paisaje y que si bien no los podemos trabajar desde nuestro trabajo, es importante aliarnos con distintos actores para lograr este enfoque multidisciplinario, ¿no? E integral, que permita generar cambios en el paisaje. Siguiente. Gracias. La zonificación forestal, por ejemplo, este diagrama que ven en la presentación es parte de la zonificación tal cual está escrita en la legislación peruana. Sin embargo, se puede aplicar a distintos tipos de paisajes y no es necesario, digamos, denominarlos de esta manera, pero al final
muestra un poco lo que podría trabajarse con este enfoque multidisciplinario, es decir, zonas donde yo produzco ya sea, tenga producción ganadera, producción agrícola, también zonas donde puedan trabajar el tema de madera, zonas específicamente para conservación y protección de ecosistemas para evitar la erosión de los suelos, la degradación y mejorar así la infiltración hídrica, y otras zonas que ya vienen siendo degradadas donde podría yo realizar trabajos de restauración, como reforestación, con sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es restaurar por restaurar, sino también verle el lado económico eh, como parte, digamos, de estos procesos que al final resultan caros en sí mismos, ¿no? Entonces, un poco es trabajar de esta manera integral, un poco gráfico de lo que menciono para trabajar de esta manera. Siguiente, por favor. Uno de los puntos clave dentro de lo que sería este trabajo multidisciplinario de trabajando a nivel de paisaje es saber trabajar estos enfoques de agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Cuando hablamos de las áreas boscosas y en general del sector AFOLU, los sistemas agroforestales han demostrado su eficacia no solamente en incrementar niveles de productividad y calidad, pero sino también asegurar bajas emisiones y promover la conservación de la biodiversidad de los bosques, ¿no? Asimismo, también están alineados con distintas ODS, como el fin de la pobreza, hambre cero, acción por el clima y energía asequible y no contaminante, que es parte crucial cuando hablamos de financiamiento externo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un modelo que venimos trabajando en Practical Action hace más de 20 años, en donde se trabaja la gestión del cultivo de café con distintas prácticas que incluyen prácticas silvícolas, de control de plagas y enfermedades, abonamiento, producción, poda, renovación, pero también incluye una parte de gestión de la comercialización que permite, digamos, a los productores, a las MIPYMES, a relacionarse con las empresas y organizaciones comercializadoras de café para entrar a estos mercados nicho o mercados de mejor precio, y a estos últimos que menciono como los libres de deforestación y los que se enmarcan en las certificaciones que ayer han conversado, para lograr mayores precios, ¿no? Y dentro de estos sistemas, esto es digamos, un ecosistema montano, en donde los árboles también sirven para evitar la erosión, pero también en ecosistemas de selva baja, en donde los árboles sirven para dar sombra y para crear microecosistemas que permitan mejor infiltración de agua, más materia orgánica en los suelos y un control de plagas y enfermedades más eficaz, ¿no? Eso es un poco lo que venimos trabajando, y es importante resaltarlo porque es una de las intereses también cuando hablamos de mercados voluntarios de carbono, y en general el mercado tradicional. El día de mañana van a hacer algunos ejercicios de huella de carbono, donde van a ver que algunos sistemas trabajados bajo estas metodologías de agricultura climáticamente inteligente permiten no solo reducir emisiones, sino también generar sistemas que capturen carbono, que nos ayuda a llegar a nuestras metas de NS como Ecuador, pero también nos permiten como empresas o como productores alinearnos a este tipo de financiamiento climático y lograr proyectos que permitan la mejora de producción, calidad y al final comercialización de los productos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, la idea no es solamente trabajar sostenibilidad ambiental y productiva, es decir, reducir emisiones y deforestación, sino también generar que estos sistemas permitan acceso a mercados más rentables, que permitan asegurar los medios de vida o la rentabilidad de las empresas y generar un fortalecimiento institucional multiactor, es decir, capacitando en capacitaciones como esta, pero muchas más específicas también en lo que vendría a ser
el tema de financiamiento climático, fortalecimiento organizacional para la llegada a nuevos mercados, el tema de certificaciones y otros puntos que son importantes para llegar a generar este cambio y que en verdad valga la pena para la inversión que se requiere, ¿no? Para transicionar hacia esos sistemas. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las prácticas para la implementación de sistemas agroforestales, que es lo que venimos trabajando desde Practical Action. Existen, como mencioné, tecnologías específicas de renovación, abonamiento y en general prácticas silvícolas propias del cultivo, pero existen también otras como el tema del tanquetina para el fermentado de lavado, como la producción de abonos, incorporación de árboles que son bien específicas al tema de reducción de emisiones más allá de su impacto en la calidad y productividad del producto. Entonces es importante que tengamos en cuenta, ya sea con sistemas agroforestales, en este caso es un ejemplo para café, pero en general para todos los sistemas agrícolas climáticamente inteligentes que trabajemos a nivel del paisaje, busquen, digamos, este tipo de trabajo integral, ¿no? Donde se trabaje productividad, calidad, mercado, pero también donde se trabaje todos estos temas de emisiones y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Entrando a otro de los sistemas que pueden entrar dentro de lo que sería, o que es importante mencionar dentro de lo que serían sistemas agrícolas climáticamente inteligentes, tenemos los sistemas silvopastoriles. Al igual que los agroforestales, se basan en la incorporación de árboles dentro, o arbustivas o leñosas, frutales, dentro de los cuales tienen una interacción con el componente forrajero, es decir, con el pasto, que es el alimento para el ganado. Y estos deben ser manejados bajo un sistema integral, ¿no? Es decir, distintas prácticas, sobre todo en áreas bastante soleadas, en donde el ganado está muchas horas bajo el sol, es decir, esto le genera sombra al ganado para que mejore su productividad y le sea más fácil de subir peso, por ejemplo, es uno de los beneficios. Pero en general, al igual que los sistemas agroforestales, se necesita no solamente incorporar árboles dentro del sistema, ¿no? Es más allá de incorporar árboles o es más allá de generar una práctica de mitigación o de captura de carbono, sino es trabajar todo de manera integral, pensando en la erosión de los suelos, en la productividad y en la calidad del producto, que en este caso puede ser carne, leche o productos derivados, ¿no? Del ganado, que es lo que se busca como cadena principal. Siguiente, por favor. Uno de los mayores efectos positivos que se alcanza, como mencioné, es el aumento en la carga animal. Se ha probado que hasta 4 veces superior frente al pastoreo extensivo, y en consecuencia la producción de carne y leche por hectárea al año aumenta, ¿no? Y se generan productos de elevada calidad, además que por tener este componente arbóreo y de mitigación, también te abre nuevas puertas a nuevos mercados de mayores precios. Hay menor deforestación, sobre todo en intervención en áreas protegidas y que tienen bosques. Normalmente estos sistemas suelen incorporarse dentro de este enfoque de paisaje, ya sea en áreas degradadas o en áreas que ya tienen producción ganadera de por sí, donde el pasto se ha degradado. Y en vez de estar haciendo rotaciones tan altas y abriendo nuevos pastizales en área que antes o que ahora es boscosa, permite, digamos, tener sistemas cíclicos en donde se renueva la materia y no se degradan los suelos, ¿no? Entonces esto a su vez evita la deforestación, o al menos es un driver que disminuye la deforestación, ¿no? Porque, bueno, sí, esto por sí solo no disminuye la deforestación tal cual. Los árboles además proveen ingresos a mediano y largo plazo, ya sean frutales. Aquí en Perú se tiene una experiencia donde se trabajó con Nestlé, que es una empresa, bueno, conocida mundialmente, que tiene el fin de llegar a carbono neutral, y aquí en Perú tiene la meta de reducir el 30% de sus emisiones hasta el 2030. Donde se buscó trabajar con sistemas silvopastoriles, pero también incorporar árboles frutales de saúco, ¿no?
Entonces, así como esto, se puede incorporar otro tipo de frutales de acuerdo al ecosistema que les permitan a los productores, ya sea para fuente de seguridad alimentaria, como para venta, ya sea de los propios frutos o de productos transformados como mermeladas o pulpas, ¿no? Los sistemas silvopastoriles pueden generar entre 80 y 130 más ingresos que la ganadería tradicional a partir del cuarto año, es decir, una vez ya el ganado se estabilice. Y bueno, ya lo mencioné, pero existe secuestro de carbono en la biomasa y también por el suelo, que como mencioné es una carga cíclica de la materia orgánica debido al forraje de los propios árboles. Y se reduce la intensidad de emisiones de metano por fermentación etérica, ¿no? Porque se busca trabajar con pastura mejorada. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de algunas acciones que se pueden realizar dentro de los sistemas silvopastoriles. Esto fue lo que trabajamos desde Practical Action con Nestlé. Por ejemplo, para el tema del pasto, la rotación de potreros, división de potreros, donde se incluye actividades complementarias como limpieza de canales, sequía, drenajes, la fertilización de pastizales con el tema de abonamiento y fertilización para asegurar este plan de abonamiento que vaya de la mano con la incorporación de árboles, la producción de alimento que permita mejorar la calidad de los animales en base al requerimiento nutricional propio de ellos. Y lo que mayor, en este caso, generaba la reducción de emisiones era la fermentación entérica, es decir, la instalación de gramíneas y leguminosas para mejorar el pasto y así mejorar la propia alimentación de los animales, que ya está comprobado, digamos, que incorporando mayor alimento proteico y en general mejorando la nutrición animal, se puede reducir la producción de metano, que es la principal fuente emisora de los sistemas ganaderos, ¿no? Y bueno, el manejo de estiércol también como parte de este sistema para evitar también su fermentación y el envío de metano al ecosistema. Siguiente, por favor. Como parte de los sistemas agrosilvopastoriles y en general entrando dentro de lo que sería el enfoque de paisaje, lo que se busca no es solamente trabajar ya sea café, cacao, carne o leche, sino trabajar productos derivados en general de toda la cadena de valor, ya sean viveros agrosilvopastoriles, ya sea para la producción, para la renovación, tanto de los árboles dentro de los sistemas cuando se vaya aprovechando la madera, pero también para la comercialización a empresas o productores dentro de las comunidades cercanas donde se tengan los viveros, la producción de bioinsumos, que pueden ser fertilizantes o fungicidas orgánicos, el tema de la energía solar que permite ya sea servicio de secado cacao, café o la generación de nuevos productos dentro de los frutos que se pueden incorporar dentro de los sistemas agrosilvopastoriles, la venta de un producto final, no solamente derivados, es decir, cacao en baba, café verde o simplemente leche, sino de repente algún derivado o un producto final como queso, yogures y otros. Algunos productos innovadores como la harina sultana, que es la harina que proviene de la cáscara, no, perdón, de la pulpa del café, que se seca y luego se utiliza ya sea como harina o como té. En algunas cafeterías como Starbucks ya están vendiendo este tipo de productos. El tema de la melaza del cacao, que puede ser utilizante como un endulzante, donde se podría producir, por ejemplo, un cacao 100% chocolate, es decir, con el cacao, pero endulzado también con la propia melaza del fruto. Y algunos servicios que pueden ser cafeterías, barismo, estampados, que sean propios de la cadena de valor, que pueden ser trabajados como parte de todo, viendo las parcelas o viendo en general todo a un nivel de paisaje y no solamente centrándonos en la producción principal, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, dentro de toda esta cadena también hay la oportunidad de generar diversos tipos de emprendimientos o de diversificación productiva, pero claro, la idea no es diversificar por diversificar. Yo mencioné Sauco, pero existen muchísimos otros frutos que podrían trabajarse y algunos incluso que no tienen eh, estudios claros o no tienen un mercado definido, son mercados más nichos, en donde si yo diversifico o si yo trabajo, digamos, de repente viveros y no identifico el mercado, lo más seguro es que este emprendimiento fracase, ¿no? Entonces es importante, si bien diversificar y trabajar a nivel de paisaje con todo lo que yo pueda trabajar dentro del bosque o dentro del ecosistema donde tenga las parcelas de trabajo agrosilvopastoril. Es importante también trabajar metodologías como, bueno, en Práctica Leche tenemos el PMSD, que es Sistema Participativo de Desarrollo de Mercado. Existen otras de sistemas de mercado que se pueden desarrollar para trabajar este tipo de temas, pero una vez identificado la rentabilidad y la oportunidad, se puede involucrar al sector privado, se puede buscar distintas fuentes de financiamiento, fortalecer capacidades y trabajar una hoja de ruta para lograr la articulación comercial y poder diversificar ingresos y a la vez trabajar con los distintos productos, dándole valor al bosque, dándole valor a los árboles y frutales que se encuentran dentro de las parcelas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya entrándonos un poco en lo que sería el manejo sostenible de los recursos maderables y no maderables. Siguiente, por favor. Existe muy poca información actualizada sobre la madera comercializada dentro del país. Existen muchos estudios de distintos tipos de instituciones, algunos muy focalizados en distritos, perdón, en provincias o distritos o cuencas, pero no uno a nivel nacional. Existe un listado de algunas especies de valor comercial, pero esta lista del 2016 un poco nos da una idea hacia dónde puede ir al mercado. Si bien aquí hay una lista de 10 especies, existen 348 que pueden ser aprovechadas, ¿no? Existe siendo la balsa del eucalipto y el pino, y siendo el eucalipto y el pino especies exóticas, las que más se producen a nivel nacional, ¿no? Siguiente, por favor. Este cuadro es de un estudio que realizó el Ministerio Ambiental de Japón, con algunas especies tanto nativas como plantadas, siendo las especies plantadas las que mayor comercialización tienen a nivel de exportación, y las nativas, las especies normalmente suelen ir algo al mercado nacional para la construcción de viviendas o muebles a nivel local, y alguna parte es exportada normalmente en madera cerrada, pero la mayor parte de la comercialización viene de las especies plantadas, sobre todo pino y eucalipto, ¿no? Algo importante que mencionar antes de continuar con este tema, y ya que estamos hablando del enfoque de paisaje, yo sé que hubo un tema bastante controversial con la balsa y con las comunidades, y hubo un enfrentamiento por la alta explotación que se tuvo de esta especie. Creo que es importante mencionar que no hay ni especie mala, ni hay que satanizar la comercialización, ni en general el trabajo en el sector maderero, pero sí hay que tener en cuenta estas prácticas que estamos mencionando, que entran dentro de lo que llega a ser sostenible, tanto para la regeneración de las especies en bosques naturales como para la reforestación continua en caso de eucalipto y pino, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estas son nuevamente, en este caso ya son de este estudio que se hizo en el 2017 para el gobierno de Japón. La bauza de eucalipto pino siguen siendo las primeras. La teca, que es una especie
de alto valor comercial también está dentro de la lista, ¿no? Siguiente, por favor. Los datos actualizados y consistentes, como mencioné, en general en la producción de la industria forestal es limitada. Este estudio de Japón lo que permitió es, a través de entrevistas con los ministerios y algunas empresas privadas, es estimar cuánto más o menos es lo que se comercializa. La mayor cantidad del producto comercializado es madera cerrada y, como mencioné, de plantaciones forestales. Luego viene la madera contrachapada, tablero de partículas, tableros MDF, madera balsa, la teca, como madera de teca normalmente al gobierno japonés, y los chips de madera, ¿no? Siendo, digamos, la madera cerrada y la de menor transformación lo que más se comercializa, ¿no? Y ahí es importante que, si bien esto suele ser el caso para en general todos los países latinoamericanos, es importante ver la oportunidad de trabajar distintos productos ya terminados para darle mayor valor a la madera, ¿no? Siguiente. Bueno, parte de la industria como la madera balsa, la teca y los chips de madera se suelen comercializarse en el mercado internacional, em, pero parte importante igual de la producción, sobre todo de las especies nativas, suele quedarse en el Ecuador, en el mercado nacional. No solamente le venden a estos mercados como Estados Unidos o Japón, sino también suelen ser bastante activos en el mercado regional y venden muebles, aglomerados, contrachapados y MDF, como en países como Colombia, Panamá, Perú y Chile. Em, Estados Unidos es el principal mercado para contrachapado, muebles, puertas, productos de madera balsa. em, y más del 90% de la teca ecuatoriana se exporta a la India, y otros mercados importantes son China y Bangladesh. Hasta el 2017 solo había un productor de chips de madera en Ecuador y todo se iba al mercado japonés. Y bueno, las exportaciones han crecido bastante en lo que sería este sector, ¿no? Con un crecimiento anual constante. Sí, siguiente, por favor. Ya cuando hablamos de los recursos no maderables y pensando en todo el ecosistema, es decir, ya hablamos de la parte de conservación para asegurar todos los servicios ecosistémicos dentro de lo que vendría a ser el área productiva. Hablamos de las áreas productivas con sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles como mecanismos de agricultura inteligente que permiten o evitan que tengamos o necesitemos abrir o expandir la frontera agrícola para llegar a una productividad y calidad alta, que es lo que busca el mercado, además de alinearnos con lo que el mercado está pidiendo en temas de certificaciones, libre deforestación, sostenible, la FSC y otras certificaciones que existen en el mercado. Hablamos de la parte maderal, que también es parte del ecosistema, y yo puedo zonificar una parte, ya sea para madera plantada con reforestación o como parte del manejo sostenible de los bosques. Y tengo los recursos no maderables, que incluso pueden ser aprovechados en estas zonas de protección o conservación, claro, siempre de manera sostenible, o puedo yo destinar una parte, como en las zonas de palmeras con los frutos amazónicos, para trabajar estos recursos, ¿no? Esta tabla también es del 2010, donde vemos los recursos no maderables que más se producen en Ecuador, siendo la tagua, guadúa, bambú y pambil los principales, y más que nada para semillas, carbón, leña. Y tenemos el copal, la fibra, el caucho, la cascarilla, la sangre de grado, el ispingo, la uña de gato, como otro tipo de comercialización, ya sea de la resina, fibra, corteza, látex, que es importante también, sobre todo para los medios de vida locales y como parte tradicional de la cultura latinoamericana y de conocimientos ancestrales, ¿no? Muchos de estos son curativos y se utilizan en la zona local, incluso a nivel nacional en los distintos países de Latinoamérica, eh, como la sangre de drago, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza el látex para la cicatrización, o el copal para temas de resfríos y otros usos ancestrales, ¿no? Entonces estos son
importantes por la diversificación productiva, por la propia conservación de los bosques y en general por todos los usos que se le pueden dar a estos productos. Y es importante mencionar también que todavía hay un desafío para la investigación que respalde, digamos, los usos tradicionales que venimos dándoles a todos estos productos, ¿no? Siguiente, por favor. Igual que hay emprendimientos relacionados a la parcela y en general a la cadena de valor, existen también otros emprendimientos y diversificación ligada a estos productos y en general a las parcelas y los paisajes, como el tema de apicultura, que se puede trabajar de manera sostenible para la venta de miel y en general para mejorar la polinización de las especies que pueden tener, ya sean nueces u otro tipo de productos, ¿no? La crianza de animales menores, que a su vez permite la producción de abono orgánico junto con los sistemas ganaderos para la producción de abonos orgánicos que permitan ser parte o se genere todo un ciclo de economía circular para incorporar estos abonos dentro de lo que sería el sector productivo, la comercialización de especies forestales para la restauración de ecosistemas, pero también para la incorporación dentro de la parte arbórea, turismo agroecológico especializado, que ya incluye visitas tanto a las zonas productivas que se manejan de manera sostenible, que sirven como escape a la ciudad, como también en general a los bosques, vistas a la biodiversidad. El birdwatching tiene un mercado nicho pequeño, pero que suele pagar bastante por las visitas, y otro tipo de negocio que puede encontrarse dentro del paisaje, ¿no? Las orquídeas, por ejemplo, es una oportunidad de negocio bastante importante dentro de los ecosistemas y en general que sirve para la comercialización o para en general la conservación de los paisajes, si es que se realiza de manera sostenible. Y bueno, otros que entran también como el tema de realización de actividades extremas dentro de la zona, avistamiento de fauna y bueno, el birdwatching y otro tipo de servicios que también se puede brindar, ¿no? Siguiente, por favor. Un tema clave es, digamos, para seguir en la misma línea de tecnologías bajas en emisiones y en general en este discurso de darle valor agregado a los productos no maderables, la energía, sobre todo renovable, da una oportunidad a que se puedan diversificar este tipo de productos, ¿no? Ya sea para la producción de derivados lácteos, para el secado del café, para el tostado, para la producción de artesanías en los lugares donde no se encuentra luz eléctrica y en general para los diversos tipos de producción y para el cambio además en donde sí existe energía, pero que esta proviene de fuentes, uno, que sean muy caras por la luz eléctrica o en general que sean muy contaminantes como los que vienen o provienen de diésel o generadores de gasolina que al final suben mucho el valor y hacen estos emprendimientos inviables, ¿no? Creo que esto sería todo por mi lado. Muchas gracias, Macu. Muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Los que estuvieron en la sesión de ayer ya estarán un poco familiarizados con la actividad. Entonces, nada más quisiera pedirles un minutito para poderles poner el link en el chat. Se los voy a poner en estos momentos. Y también les proyectaré el código QR para que podamos todos participar en medida de lo posible en la actividad. Nada más denme un minutito. Listo. Ya lo tienen en su pantalla. Los que tengan celular o incluso también se puede accesar por la computadora, pueden escanear el código QR o darle clic al link que les puse en la caja del chat. Y les voy a dar, si quieren, un minutito nada más para ver si se pueden unir. Y doy comienzo a la actividad
en breve. Si alguien tuviera problemas, no lo puede comentar. Ok. Muy bien. Entonces, voy a dar ahorita ya el inicio de la actividad y como saben, son preguntas que están relacionadas con las cosas que hemos estado viendo durante la sesión. Ay, perdón, ¿alguien abrió el micrófono o puedo dar comienzo? ¿No? Ok, empezamos. Ok, ¿por qué creen que son importantes los bosques o el sector forestal? Por favor, ustedes ya sea en una palabra o en una frase corta. Ok, la primera, captación de carbono, muy bien. Sí, la captación de carbono, materia orgánica, como lo estábamos platicando, que porque absorben gases de efecto invernadero. También porque estos recursos, acuérdense que hablamos que van a ayudar a las metas de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero que tienen de sus índices el país Ecuador. Servicios ecosistémicos, muy bien. Estoy viendo que todavía están escribiendo algunos. Igual a su izquierda van a ver que todavía está el QR, por si algunos no se han incluido, pueden todavía formar parte de la actividad. Ok, alojan especies, eso también es importante. Producción sostenible, ciclo de agua, sí, justamente esta captación hídrica, de almacenamiento hídrico. Muy bien, sostenibilidad. Ok. Voy a dar a la siguiente. Ok. ¿Por qué? Ay, perdón. Y seguimos. Muy bien. En los sistemas agroforestales, ¿qué toma en cuenta el trabajo integral en cadenas de valor? La opción A es el fortalecimiento institucional multiactor. Opción B, acceso a mercados rentables. Opción C, sostenibilidad ambiental y productiva. Opción D, ninguna de las opciones. O la última es todas las anteriores. Pueden darle clic. En este caso es poner su nombre y darle clic. Listo. Si muchos ya contestaron. Ay, perdón. Ok, la opción correcta es todas las anteriores. Muy bien. La mayoría, el 67% de las personas o de los participantes contestaron de forma correcta. Muy bien, David. Muchas gracias por participar. Ahora, dentro de su trinchera, ¿qué buenas prácticas ustedes desde su sector consideran que ayudan a un uso sostenible de los recursos? Esta es ahora sí que de perspectiva, cada uno dentro de su experiencia laboral o de lo que ustedes, de sus conocimientos de su sector. Economía circular, comercialización de especies forestales, reciclaje, muy bien, reforestación y economía circular, muy bien, aprovechamiento de biomasa, todos estos que los estuvieron, algunos de ellos ya comentados también por nuestra compañera Macu.
Aprovechamiento de biomasa ya lo habíamos comentado, reuso. Muy bien. Entonces, esta sería todo por lo de la actividad y abrimos espacio a preguntas y respuestas. No sé si alguien dentro del chat quisieran ellos comentar, ustedes comentar, o el micrófono está abierto para quien quiera hacer algún tipo de comentario, pregunta o inquietud. Son bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? David, veo que tienes la manita levantada. Adelante. Buen día con todas y con todos. Disculpen mi demora en haber ingresado a la sesión, pero desde el momento en que me pude reintegrar nuevamente, estuvo muy interesante y yo quiero felicitar a la expositora. Les comento que mi trayectoria en esta parte de agroforestal, forestería, economía circular, comenzó con un inventario forestal, un censo forestal en la parte de fincas ganaderas de Santo Domingo de los Colorados. Pues lo que hacíamos es hacer una caracterización de cuáles son las especies, qué volumen hay y etcétera. En ese momento, como no conocía de la organización en la cual hoy estoy colaborando, pues el enfoque en la ganancia era entregar de una u otra medida más proteína a la ganadería como una de las principales fuentes, porque se complementaba con una parte socioeconómica que eso hacía mi compañero, pues ahí salía esta como resultado final de que todos se dedicaban a la ganadería y lo que querían es una parte de proteína. Pero ya entrando en la parte forestal, vi que se puede generar un valor mayor además de la ganadería con este tema de las ventas de madera. Vi la estadística que proyectaron del 2017 y bueno, los chips, desafortunadamente esa organización ya no está exportando a Japón y más bien para tableros de madera se ha hecho como una parte más fuerte esta adquisición en reemplazo de todo lo que hacía antes los chips. No obstante, me parece muy interesante en este tema de economía circular, de el mayor o casi 100% uso de los beneficios del bosque, desde usar ramas pequeñas hasta la primera troza del fuste para hacer tableros, eso me parece muy interesante. Así que más que pregunta, después de este largo antecedente, me parece muy interesante todos los datos que puso y que, bueno, una actualización para esto sería eventualmente óptima para ver cómo están los escenarios actuales. La agroforestería la veo muy de cerca por proveedores que tienen haciendas ganaderas de las cuales sus cercas vivas ya son de eucalipto y cómo tiene un beneficio del rebrote y esta especie es muy rústica para suelos bastante duros como son la cangagua, no sé si todos conocen ese tipo de suelos que son extremadamente duros, entonces ya nos vemos con eso beneficiado. Pero en la costa, no sé si una introducción preliminar podría ser a través de un tipo de un eucalipto que pueda adaptarse a esa parte en estas fincas ganaderas y a menores ciclos de corta más rápidos, poder optimizar tanto este ingreso y este doble beneficio con la mejora de los suelos o otros beneficios para los animales, como es sombra o pérdidas en la degradación del suelo. Así que no quise dejar de expresar mucho mi emoción en relación a toda mi vivencia de un tema tan bonito como es este tema de la agroforestería. Así que les agradezco si me he tomado unos minutos en exceso. No, para nada. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por tu comentario y por también explicarnos sobre las actividades diarias que tú llevas dentro de tu trinchera en el sector. Entonces, de verdad, muchas gracias. No sé si alguien más como David quieran comentar algo así que tenga que ver con sus actividades en el sector
o algún tipo de recomendación, pregunta, comentario. De no ser el caso, les agradecemos muchísimo su participación y también me gustaría hacerles un recordatorio de que no se les olvide que en nuestra sesión del día de mañana vamos a tener un ejercicio práctico para conteo de emisiones o huella forestal y les recomendamos muchísimo asistir. Justamente ustedes van a estar participando en vivo ahora sí, junto con nuestro equipo experto. Entonces, ahora sí que los vemos el día de mañana y de todas maneras, si llegaran a tener un comentario que se les ocurra en el transcurso del día o incluso mañana, en su pantalla ven los contactos y por favor, no les dé pena, manden un correo en caso de que necesitasen mayor información. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Sí, gracias a todos, buen día. Sí, gracias David, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.